Od, letras israelíes, con Ana Bejarano. ¿Preparados para un nuevo programa de Ana Bejarano? Hola, Ana. Hola, Raquel. Y hola, queridos oyentes. Hoy es un programa muy femenino, Ana. Pues sí, hoy tenemos a una de las grandes poetisas de Israel, que además es una poetisa dentro de lo que es la poesía escrita por mujeres en el Israel moderno, una poetisa muy especial, porque es una mujer que es religiosa, pertenece a los religiosos ultraortodoxos, al grupo de los Hasidim, y sí, es una rara avis de lo que es la literatura hebrea contemporánea. Además empezó al menos a publicar muy tarde, ¿no? Sí, eso también es parte de su carácter y de lo que les pasaba a muchas mujeres y por lo visto sucede hasta ahora, que no se acaban de creer que son poetisas y que son buenas. Y tienes razón que ella es nacida en 1914 y publica por primera vez en el año 67. Creo que tenía unos 53 años o algo así cuando publican su primer libro, que ella en realidad nunca quería publicar sus poemas, pero sus amigos la empujan finalmente a ello y ella cede. Y por lo visto escribía en papelitos muy chiquititos y muy pequeñitos, como nunca creyéndose en realidad que era una poetisa tan buena como es. Ni siquiera tenía unos cuadernos, por lo visto. Bueno, eso dicen. La verdad que yo no soy especialista en Zelda. Ahora hablaremos del libro, porque quizá tenía que haber venido Ruseyuk, que es su traductora. Le mandamos un saludo. Un saludo muy fuerte, una gran traductora, Ruseyuk, y que escribió su tesis doctoral sobre la poetisa Zelda. Y este libro del que hablamos tú y yo hoy, pues lo publicaron en la Universidad de Granada en 1995. La traductora, como digo, es Ruseyuk, que hizo también una introducción muy buena al libro y es un libro muy rico, con muchísimos poemas y una selección muy buena en la que se puede ver muy bien pues la obra de Zelda. Vamos a seguir un poquito antes de hablar del libro, si te parece, hablando de ella, porque no nace en Israel. No, ella nace en un pueblo de Ucrania, que no sé muy bien cómo se pronuncia, algo así como Chernigov, en 1914. Y bueno, luego muere en Jerusalén en 1984, para situarla. Pero nace, como tú dices, fuera, en Ucrania, en 1914, en una familia hasídica, en una familia muy religiosa. Su padre era rabino. Y su madre, por lo visto, era muy devota, ultra ortodoxa, pero tenía una faceta que tenían muchas mujeres en aquella época, que además leía mucha literatura rusa y literatura europea. Y eso hace de Zelda una gran lectora. Su madre es la que la introduce en la literatura rusa sobre todo, y eso luego es muy importante para la poesía de Zelda. En realidad, Zelda se mueve muy bien entre dos mundos que ahora es más normal en Israel, yo creo, incluso cuando vas a cafeterías o eso, últimamente se ve a la población ortodoxa más mezclada, tengo yo la impresión, con la población laica. Sí, vas a restaurantes de noche y todo y ves a gente, bueno, muy religiosa que está cenando ahí al lado. Antes las poblaciones, quiero decir que cuando publica Zelda, que murió en el año 84, no, ya en los años 60 ni te cuento, entra en el canon de la literatura hebrea, cuando los laicos eran los que la leían en realidad. Es muy curioso porque ella escribe un tipo de poesía, siendo ella una mujer muy religiosa, que llevaba el tocado este que llevan las mujeres judías religiosas. Ninguna otra poetisa lo llevaba. Ahora no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama el shabis. Este tocado que llevan, que no es un pañuelo, sino que es una especie de gorro. De bonete, ¿no? Sí, el shabis. Y claro, es única cuando la comparas con Yona Volach o con otras poetisas, pero claro, su público, ¿quién fue? Los que quedaron enamorados de la poesía de Zelda fueron justamente los laicos. ¿Y su poesía es religiosa o no? Su poesía es no tan religiosa como se esperaría de alguien religioso. Lo es,
sí que lo es, pero no es tema, es una poesía muy universal, que creo Ujú. que también por eso, pero no por eso gustó a los laicos, porque sí que es verdad que es una poesía religiosa, pero de una manera extraña. Amos Oz, que la conoció bien de niño, porque fue maestra de él. Wow. Sí, luego hablaremos un poquillo de eso porque es muy interesante lo que dice Amos Oz de él. En realidad hay un documental muy bueno, es lástima que no está subtitulado a ninguna lengua. Bueno, está subtitulado al hebreo, cosa que es absurdo porque se entiende todo, quiere decir, no tiene mal sonido. Hay un cineasta israelí que se llama Ujú. Yair Kedar, que ha hecho 14 documentales sobre 14 escritores israelíes que son una maravilla. Tengo que Ujú. ponerme en contacto con él a ver si le ponemos subtítulos. Y tiene Uy, ¿te unos, imaginas? Sería maravilloso. claro, sería Ujú. maravilloso porque son 14 joyas documentales sobre escritores. Y aquí podemos ver a Zelda hablando, la gente que la conoció. Wow. Y sale Amos Oz, claro, está hablando de ella. Bueno, me he ido un poco del tema de lo que No, tú decías, pero pero eh, es religiosa, pero de una manera muy curiosa. Tiene un lenguaje de verdad muy especial que dan hasta escalofríos, porque lo es, pero sabe unir estos dos mundos de una manera magistral. Claro que ya te digo que no es tan raro porque sus conocidos allí, que también tuvieron un pasado europeo de familia jasídica, dicen, a ujú, ver, los laicos se creen que nosotros vivimos todo el día rezando y todo el día de cara a Dios. ujú. Dice, pero sabemos que, por ejemplo, la familia de Zelda, cuando estaban en Ucrania, su padre, que era rabino, recibía gente de toda condición, recibía a judíos laicos, a cristianos, porque para él era también muy importante que hubiera unas tertulias intelectuales en su casa. Ujú. Quiere decirse que se le nota mucho a Zelda que no ha vivido encerrada en su mundo, sino que sin haber perdido nunca la fe y siendo una mujer muy religiosa, y muy próxima también al mundo de la cábala, conecta muy bien con el mundo de la gente que no es religiosa. Y Ujú. luego ya volviendo un poco a su biografía, ella llega ya mayorcita a la Palestina del mandato británico, su familia llega a Jerusalén en 1926. Ella ya tiene 11 años y allí estudia en un colegio religioso y bueno, su tragedia fue que su padre y su abuelo murieron enseguida Mm. en Jerusalén y entonces, claro, ella queda como la tragedia de una Jerusalén tan pobre de los años 20. Ella queda viviendo con su madre que se ganaba muy mal la vida Oh, y la madre en realidad siempre es un estorbo sí, lo que para hablábamos, ella. ese Israel del que hablamos cuando nos referíamos a, no me acuerdo a qué obra en concreto, pero de la Sí, gente buscando trabajo, de pasándolo muy mal. sí, Mm. ayer, anteayer. Sí, Sí, exacto. sí, 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 claro, es que ahora vemos un Israel que no tiene nada que ver, en un Mm. Israel muy moderno, pero la Jerusalén de los años 20 era terrible y ella le hubiera gustado estudiar pintura, porque ella lo que quería ser es pintora en Betzalel y no puede porque su madre enferma, y entonces tiene que cuidar a su madre y bueno, escribe uno de los versos más terribles que se han escrito contra una madre, que viene a decir algo así, ahora no lo tengo delante, como que tu felicidad es mi muerte. Mm. Claro, porque la madre estaba feliz de que ella la cuidaba y bueno, lo que es la tragedia de tantas cuidadoras, ¿no? Que Sí. mujeres cuidadoras que han visto truncadas Ujú. todas sus dotes intelectuales o artísticas por tener que ser cuidadoras y ella tiene unos poemas terribles. Ujú. No Pero contra la mm, madre, sino sí en realidad el egoísmo de la madre que no le permite a ella desarrollar su vida. ujú. Ella se casó. Se casó, para también es una cosa rara que ella ya tenía 35 años cuando se casó. Claro, si en nuestras sociedades que ya la gente nos casamos tarde nos parece tarde, imagínate ella a los 35 en una sociedad Wow, ortodoxa, ella era un alma libre. total. Nunca se Ujú. casó, era una mujer muy bella, se ve muy bien en este documental, hay mucha fotografía ahí, tenía mucho carácter, se le ve, siempre destacan las fotos, cuando están en grupos siempre se le ve a ella una mirada especial, pero es cierto, no se casó hasta los 35 años y estuvo casada unos 10 años, hasta los 45 solamente porque su marido murió. Y es curioso que tiene como poetisa un corpus de poemas de viudedad, que son una Ujú. belleza, es única en esto, Ujú. porque las demás poetisas del hebreo contemporáneo no tienen poemas de viuda.
Ujú. Y se le ve un amor tan grande y tan profundo por el que fue Oh, su marido, ujú. que son unos poemas que el lector, bueno, cualquier lector debemos descubrir en su obra, quiero decir. No me atrevo ni a leerlos, son de los poemas que yo no leería en público porque son una belleza, pero Jo. en eso es única también, que tiene Ujú. esos poemas. Oye, ¿y también tiene ascendencia sefardí? Oye, pues sí, fíjate Ujú, tú, es que en estas familias la verdad que tenían conciencia de quiénes eran sus antepasados, pero aparte esto lo ha investigado Hamutal Bar Yosef, que es una ujú, investigadora israelí, y según Hamutal Bar Yosef, Zelda era descendiente de Gen Gracián, ujú, que era un judío que vivía en Barcelona y quien a su vez era descendiente ay, ¿cómo se llamaba? Rabbi Yehuda ben Barzilai, ujú. Hanassi, Habargeloni, que vivió en Barcelona en el siglo XI, como digo. Y luego, claro, su familia, con la expulsión, pues sale hacia, me parece que dice Rousseau que hacia Candía, en Ujú, Creta. ujú. Son de los judíos de Sefara que van a Creta. Pero sí tiene, bueno, es familiar del famoso Gen Gracián Ujú. y de Rabbi Yehuda ben Barzilai, Hanasir, Barkeloni. O sea que, bueno, eran de familia de rango. Vamos. Total, nobles. Sí, sí, sí. Bueno, hacemos Ansi Abolengo. una pausa, ¿te parece? Y vamos con el libro. Muy bien. ¿Qué nos quieres contar en primer lugar de este libro? Es una antología. Es una antología, pero muy completa. Zelda tiene 6 poemarios y quizá también destacar que los títulos de los poemarios no tienen nombre religioso, al contrario de una poetisa de la que tú y yo hemos hablado en este programa, que es la famosa Rachel, la Ujú, poetisa Raquel, que siendo ella absolutamente agnóstica, por no decir atea, que pertenecía al movimiento kibutziano. Los libros de Raquel, la poetisa de Raquel Blufstein, tienen todos, los poemarios tienen nombre bien bíblico. Y en cambio en Zelda no, parecería que Zelda no tiene que demostrar nada. Muchas veces los autores laicos lo son y son ateos, pero tienen un vínculo con la Biblia ujú. porque hay algo que ellos, aunque sea, tienen que traer hacia sí la Biblia para rechazarla, aunque sea, pero está presente. Como Amos Oz, En, ¿no? Como el alumno sí, de Zelda. exactamente, Ujú. ¿no? Que también se declaraba agnóstico a su pesar, o no, pero que tiene una carga bíblica. Los libros de Zelda, ya digo, es una cuestión muy curiosa con el lenguaje. Quizá destacar de ella, que también es el título del documental que hace tan bonito Yair Kedar, que ha titulado el documental Isha Pshuta Zelda, una mujer sencilla, porque lo que se le ve es una mujer con una sencillez. Los poemas tienen una sencillez, pero escalofriante. No se explica uno cómo dice cosas tan bonitas y tan profundas en unas palabras tan sencillas. O no sé, por ejemplo, ahí dice en este documental, según ella, escribir un poema debería ser así, debería ser como un hombre que viaja en un tren y está mirando el paisaje y por el reverso del billete de tren escribe un verso, lo lanza por la ventanilla y ahí pasa una chica, recoge el billete este y lee este verso. Y decía que debería ser algo así mucho más Guau. sencillo Ujú. que todo lo que supone, pues lo que le supuso a ella de conmoción el hecho de salir de su casa, porque por lo visto era una persona muy casera y que le molestaba, no tenía miedo, ¿no? A catástrofes ni nada, así que no le gustaba salir, la ciudad la veía como, le gustaba estar en su casa y claro, de repente su primer poemario, este Tiempo Libre, Pnai, tiene un éxito, pero increíble. Y la sacan de repente, la lanzan al centro de la arena literaria israelí. Para ella fue una conmoción. Claro, todo el mundo la quería entrevistar y ella decía, no, por favor, yo no doy entrevistas. Como mucho contesto preguntas y bueno, tampoco. Poemario mío decía, desde el momento que yo empiezo a contestar muchas preguntas y hablar, yo me hago el centro de. Claro, ella opinaba lo que también hemos comentado aquí tantas veces, y no solo tú y yo, que la obra debería valerse por sí misma. Es Ujú. decir, ella como a su persona no le daba tanta importancia. Y Pero bueno, como siempre mm, dices, me imagino que en el caso de Zelda no es una excepción, sus poesías se han musicalizado, ¿no? Se han hecho canciones.
Sí, Java Alberstein fue la Ujú, primera que musicó uno de sus poemas. Me parece que fue este de Lekolish Yeshem. Todos los hombres o todas las personas tienen un nombre. Si ujú. quieres, luego lo leemos. Sí, bueno, ¿sabes qué es Y, la sintonía de uno de nuestros programas? ay, El no, buen ¿cuál? nombre con Alejandro Rubinstein. Es la sintonía. Ah, la Sí. sintonía, claro, pues es Sí. esta. Sí, pues fue el primer poema de Zelda Ujú, que se musicó y cuenta Java Alberstein que fue a casa de Zelda con un poco de reparo porque era una persona muy que no le gustaba todo lo público, pero por lo visto a Zelda le gustó muchísimo ujú. y le dijo, ay, no, en vez de la reacción fue muy buena y le dijo, pero no tienes otro musicado, le gustó muchísimo. Y la verdad que Java Alberstein y luego otros tantos han hecho, bueno, en realidad todos los poetas israelíes prácticamente están Mm, muy musicados. claro, por eso te lo he preguntado, porque sabía que me ibas a decir que Sí, sí. pero es una cosa que, claro, lo que hizo Paco Ibáñez allí y tantos con otros poetas, musicar un poeta es darle una proyección Ujú, que por mucho que leamos poesía, claro, estás tan tranquila en tu casa planchando lo que sea y que por la radio suenen estas canciones de Zelda, pues que todos los viernes lo oyes. Todos los ujú. viernes, porque yo ya soy adicta a los programas de Yom Shishi por la tarde, donde siempre oímos estos poetas musicados y sí. ¿De qué habla esta antología? ¿Qué temas trata en este libro? Uno de los temas principales es el de la muerte. La Mm, muerte está muy presente ahí. Trata a la muerte como un hermano, en realidad. Y todo el rato ya se plantea, se está mirando ya todo el rato ya como muerta, ¿no? Como las cosas quedarán ahí un poco al estilo ah, de Juan Ramón Jiménez y los pájaros se quedarán cantando. ujú, Pero como los objetos siguen ahí cuando uno ha muerto. Ese es uno de los temas centrales. Y luego también tiene muchos poemas. Lo que aspira ella en realidad es elevar el mundo, sacarlo de su banalidad y elevarlo a lo espiritual. Yo creo que es la poetisa que yo sepa, quizá hay otra, hebrea, porque tampoco las conozco a todas. Ahora hay muchísima poesía nueva hebrea, pero yo creo que espiritual como ella no hay. Y ese también es una obsesión que ella tiene. ujú. Luego hay conceptos que la verdad que la traductora ha solventado muy bien, pero que no son fáciles porque ella, por ejemplo, distingue entre nefesh, que es alma, y neshama, que es el alma en relación con Dios, con tu Ujú, pueblo, con la historia. Claro, todo esto es muy difícil para entender, entender para nosotros que no nos claro. movemos en este mundo de estudios judíos, de cábala. eh, es complicado, pero aún Ujú, así es una poesía de las que funciona muy bien en traducción. Es una poesía que mantiene un diálogo con Dios constante. Es una poesía sí que tiene religiosidad, como tú has dicho antes, pero es muy, muy vital. ujú. No se queda solamente en las palabras. Y luego ella también que dice siempre que escribía para ella. Dice, me ha costado mucho entender que esto tenía un eco y tenía un eco en un público que al final se ha hecho importante para mí también, decía, Oh. pero que le había costado mucho Ujú. entender que aquello no quedaba solo para ella. Bueno, es la típica autora que cuando muere pide que se quemen todas sus Oh. pertenencias, los Sí, amigos le queman sí. algunas cosas, pero Simbólicas. sí, no importantes y salvan Ujú, manuscritos, salvan cartas. Luego, por lo visto, había también mucho material que ella pidió que se publicara ya después de su muerte ujú, a X años. Bueno, la verdad es que fue como un fenómeno en su momento. Zelda es el fenómeno ujú. de alguien que no pertenece al mundo de los laicos y que, ya te digo, que entra de un día, es que fue de un día para otro, porque de ser una completa desconocida, hay autores que han ido publicando en la prensa o eso, pero ella pasó de la nada, de la cocina de Guau. su casa, Ujú. a ser una de las más importantes, yo creo. ¿Tienes algún poema que nos quieras leer? Como una pequeña rapsoda. Rapsoda. Pues a ver, quizá este de cada persona tiene un nombre, a mí me gusta Ujú, mucho, vale. porque vosotros lo tenéis en la versión hebrea. Ujú.
dejaba algo, claro. o sea, pero a lo mejor así la gente puede... Buenísima idea. A ver, ¿dónde está este? Ay, madre mía, que ahora no lo encuentro. Cada persona tiene un nombre. Sí, aquí está. Cada persona tiene un nombre. Cada persona tiene un nombre que le ha dado Dios y le han dado su padre y su madre. Cada persona tiene un nombre que le han dado su talla y su sonrisa y le ha dado el tejido. Cada persona tiene un nombre que le han dado las montañas y le han dado sus muros. Cada persona tiene un nombre que le han dado las estrellas y le han dado sus vecinos. Cada persona tiene un nombre que le han dado sus pecados y le ha dado su anhelo. Cada persona tiene un nombre que le han dado sus enemigos y le ha dado su amor. Cada persona tiene un nombre que le han dado sus fiestas y le ha dado su trabajo. Cada persona tiene un nombre que le han dado las estaciones del año y le ha dado su ceguera. Cada persona tiene un nombre que le ha dado el mar y le ha dado su muerte. La verdad que lo de dar un nombre, esto además es muy hebreo. Sí. Pues muchas gracias, Ana. Muchas gracias a vosotros. Nos oímos, nos vemos en el próximo programa. Muy bien, hasta pronto. Un besito. Adiós.